Hola de nuevo, pues con este video les voy a continuar platicando sobre los temas del capítulo 4 del libro, ¿verdad? Eh, a ver si está por acá. No, más por aquí, sí, teorema de Van-Banach. Pues les comentaba, si no me equivoco, la clase anterior que pues este es uno de los teoremas fundamentales en la teoría esta de espacios normados. Quizás no tanto por lo que dice como tal, sino por su uso para comprobar otros resultados, sus implicaciones. Y bueno, por lo menos hoy nos vamos a centrar en entenderlo, ¿verdad? Y entender la demostración. Eh, este teorema tiene varias versiones. En esta parte del inicio de la sección habla un poco de ello. Eh, y bueno, pues nos interesa, como les digo, más que todo comprender el teorema y su demostración, ¿verdad? Y después tratar de ver un poco de las implicaciones, aunque más que todo nos vamos a quedar, creo, pues, en parte por el tiempo que tenemos en la cuestión de analizar las diferentes versiones que se analizan, por lo menos acá en el libro del teorema. La que nos compete hoy podríamos decir que es el caso real, en el sentido de que vamos a considerar funcionales valorados en R, ¿verdad? O sea, eh, ya cuando se consideran complejos, por ejemplo, ya pues varían los razonamientos. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con que con R, con los reales uno puede aplicar cuestiones sobre el orden, ¿verdad? Tal, menor, igual que tal, que no se puede decir, por lo menos en el mismo sentido con complejo, ¿verdad? Ok, para entender el teorema se habla de este concepto de funcional sublineal, que pues noten sub vendría siendo un poco menos, ¿verdad? Que un funcional lineal. Y pues la definición pues tiene como que ese espíritu, si se fijan, esta primera propiedad que se llama subaditividad, eh, es casi la de preservar la suma, ¿verdad? Excepto que solo es una de las desigualdades, ¿verdad? No, en el caso de los lineales, pues se da la igualdad aquí, ¿verdad? O sea, se dan las dos desigualdades, ¿no? Y para el caso de los multiplicación por escalares, esta propiedad le llaman homogéneo positivo. Eh, el nombre de homogéneo no sé tanto de dónde viene, ¿verdad? ¿Por qué decirle homogéneo a esa propiedad? En nuestro lenguaje creo que le diríamos más como preservar el producto por escalar, pero solo positivo, porque pues aquí solo se consideran escalares no negativos realmente, ¿verdad? A menos que aquí me vaya, no, pues para alfa mayores o iguales que cero. Y bueno, estoy traduciendo textualmente, ¿verdad? Positive homogeneous. Eh, pero lo homogéneo, si se pone a pensar, pues uno lo utiliza más para cuestiones que son iguales a cero, cuestiones así, ¿verdad? Quizás por el caso, porque se está incluyendo aquí, ¿verdad? Que alfa sea cero, ¿verdad? Bueno, notamos que un ejemplo sencillo de un funcional que tiene estas características son las normas, ¿verdad? Esta vendría siendo la desigualdad triangular de las normas y esta pues, propiedad es otra de las que se le exige a las normas, solo que como solo se están considerando escalares positivos o no negativos, entonces no es necesario aquí el valor absoluto, ¿verdad? Que lo lleva a la norma. Eh, Cualquier función que no sea lineal, pues ya no va a ser de este tipo. Entonces, eh, hay de los dos, ¿verdad? Existen algunos que tienen esta propiedad, existen otros que no. Tiene sentido la definición. Recuerden que ya les he dicho algunas veces que siempre que uno se enfrenta con una definición o de repente les toca definir algo para en alguna investigación, pues uno siempre tiene que considerar ejemplos que sí, ejemplos que no, para que tenga sentido la definición, ¿verdad? Que realmente no sea otra cosa pero enmascarada, ¿verdad? Que a veces pasa.
Eh, bueno, fíjense lo que dice el teorema. Como el autor dice, es un teorema de extensión, queriendo decir que el espíritu del teorema es que tenemos un funcional y definido en algún subconjunto y que pues por, eh, por alguna razón pues nos puede interesar definir, ¿verdad? El funcional en el espacio completo, ¿verdad? En el espacio más grande, bueno, completo lo usamos para otra cosa, claro. En el espacio grande, ¿verdad? Aquí el subconjunto sería Z, el espacio grande sería X. Entonces, si tengo el funcional solo definido acá, entonces por alguna razón me puede interesar extenderlo al conjunto más grande, ¿verdad? Entonces ese es el espíritu del teorema, ver cómo hacerlo. No tanto ver cómo hacerlo, porque la demostración, muchas veces las demostraciones que usan el lema de Zorn, pues solo me dicen, existe tal cosa, ¿verdad? Pero no me dicen cómo hacerlo, cómo construirlo, ¿verdad? Así que más que todo ver que existe, ¿verdad? Fíjense, tengo X, un espacio vectorial real, P, un funcional sublineal, o sea, de este tipo, ¿verdad? Eh, aquí probablemente fíjense que el concepto este pienso, se introduce más porque no se ocupa que sea lineal. O sea, con esto que es menos, ¿verdad? Que sea lineal es suficiente. Entonces hace como más fuerte el teorema, ¿verdad? Por ejemplo, si se le pidiera que fuera lineal, pues los lineales son sublineales también, ¿verdad? Entonces también se cumpliría, pero estaríamos exigiendo como que de más, ¿verdad? Siempre que se puede, se trata de poner la menor cantidad de condiciones que se pueda, ¿verdad? Eh, ok, entonces tengo funcional sublineal, tengo F, un funcional lineal definido en un subconjunto del espacio vectorial. Noten que solo es un subconjunto, no necesariamente subespacio. Y tal que se dé esta condición, f de x sea menor o igual que p de x en el sentido usual. Recuerda que estábamos hablando de lo de los órdenes parciales y eso, pero aquí es en el orden usual, ¿verdad? Porque estos son funcionales reales, así, ¿verdad? O sea, valorados en R, de manera que estos son reales, entonces esto es que tal real es menor o igual que tal real, lo usual, ¿verdad? Y esto para todo X en el dominio, ¿verdad? Del funcional. Entonces, esta es la conclusión. F tiene una extensión. Entonces, fíjense que es un teorema de existencia, ¿verdad? Tiene una extensión. F tilde, llamémosle, pues, el comando que se usa en LaTeX para poner la virgulía, esta virulía, le dicen también. Eh, F colocha, bueno, hay varias formas ahí, ¿verdad? Digámosle F tilde, eh, pues asociándolo con látex, ¿verdad? Eh, tiene una extensión entonces F tilde, que ahora ya está definida en todo el espacio X, ¿verdad? Siempre es real, valorada en R, y tal que es funcional lineal también, ¿verdad? Tiene las mismas propiedades, ¿verdad? Es funcional lineal, satisface esta condición y es una extensión, ¿verdad? O sea, satisface esta otra condición. Eh, o sea, es igual a F, a la que extiende, ¿verdad? En el dominio de F, ¿verdad? Que es la que está extendiendo, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos, ¿verdad? Es el espíritu del teorema, la cuestión de extender la función que se tenía, pero preservando las propiedades, ¿verdad? Recuerden que extender una función de cierta forma no es complicado hacerlo, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en R. Tenemos alguna función que quizás solo esté definida, qué sé yo, en el intervalo de 0 a 1. Tengo una función cualquiera ahí, ¿verdad? Eh, y por alguna razón yo la quiero extender a que esté definida en todo R. Entonces, poner a pensar, tengo una infinidad de formas de hacerla, ¿verdad? Por ejemplo, hacer que valga 0 en todas las demás partes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si por ejemplo a mí me interesa continuidad, entonces esa extensión no me sirve, ¿verdad? Entonces mejor me busco otra, ¿verdad? Y que sí preserve la continuidad, ¿verdad? Y que ahora esté definida en todo R, ¿verdad? Pero si me interesara diferenciabilidad,
entonces no me sirve por estos problemas acá, ¿verdad? Entonces, el punto es, no se ve como que complicado realmente definir extensiones. Lo complicado es que sean tal que tengan las mismas propiedades que la función original. Por ejemplo, como les digo, puede ser para un caso así en R que me interese continuidad, que me interese diferenciabilidad, que sea ambas, que sea suave, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? En este caso, pues lo que nos interesa es que preserve esas propiedades que se tenían ahí, ¿verdad? Esta desigualdad, ¿verdad? Con respecto a este funcional sublineal, eh, que sea funcional lineal, ¿verdad? Otra de las propiedades que nos interesa, y bueno, que sea una extensión, ¿verdad? Esta parte de la igualdad de esta, ¿verdad? Lo que me da es esta parte de aquí, ¿verdad? Que la nueva que yo defino, que sería toda esta, ¿verdad? En este intervalo, en el dominio de la función original, coincide, ¿verdad? Ahí no la modifico, sino que también quiero que coincida. ¿Ok? Bueno, entonces se entiende, ¿verdad? Que el teorema es un resultado de extender funcionales lineales con ciertas propiedades particulares, ¿verdad? Además de ser funcional lineal, esta condición, ¿verdad? Así que bueno, vamos a la prueba. Es algo extensa, pero las ideas que utiliza no son tan así como rebuscadas, excepto quizás que se busca en alguna parte utilizar el lema de Zorn. Y para ello, entonces, si recuerdan de la clase anterior, para usar el lema de Zorn ocupaba un conjunto ordenado, o sea, con un orden parcial, en el que las cadenas tuvieran cotas superiores, ¿verdad? Y entonces el lema me daba la existencia de un máximo, un elemento maximal, ¿verdad? Decíamos ahí. Entonces eso es lo que se comienza haciendo acá, fíjense, ocupa un conjunto, entonces definimos E, el conjunto de las extensiones lineales, o sea que son funcionales lineales, ¿verdad? G de F, ¿verdad? Y que satisfacen esa propiedad, el conjunto de todas ellas. Eh, que la satisfacen en el dominio eh, de la función de interés, ¿verdad? Noten que esto, eh, el ámbito aquí del universo es este espacio vectorial X, ¿verdad? Entonces podrían haber varios funcionales con diferentes dominios, ¿verdad? Que satisfagan esta propiedad y que sean extensiones, ¿verdad? Entonces, pues bueno, queremos que eso se cumpla, la desigualdad para todo X en el dominio de esa función, ¿verdad? Que cumplan la condición en todo su dominio. No es vacío porque esa función f, toda función se puede considerar como extensión de sí misma, como que trivialmente, ¿verdad? Extendida, entre comillas, dentro de su mismo dominio, ¿verdad? Entonces, f es una extensión de f, ¿verdad? En el dominio de f, ¿verdad? Y satisface esta propiedad por hipótesis del teorema, ¿verdad? O sea, por lo menos hay una trivial, pero bueno, hay una. Eh, de repente, si quisiéramos otra, pues la misma f y como estamos en un espacio vectorial, podemos hacer uso del cero y que valga cero en todo lo demás. Creo que añadir que sea cero no me va a causar problemas con la linealidad, pero bueno, habría que verificar. Eh, definimos entonces, lo que sí podría no funcionar sería esto, ¿verdad? Porque P, eh, vamos a ver, es sublineal. Esta condición no me dice, por ejemplo, que tenga que ser, por ejemplo, mayor o igual que cero, ¿verdad? Este es mayor o igual que cero, pero P no tengo razón para decir que no sea negativa, por ejemplo. Entonces esto podría ser negativo. O sea, que podrían haber vectores en los cuales P sea negativa y que si uso cero, ¿verdad? Puede ser que sí tenga problemas. Así que bueno, como estamos en un ámbito abstracto, pues obviamente no es tan sencillo como acá, ¿verdad? Que aquí es donde uno maneja como que
juega ahí con las cosas, ¿verdad? Pero ya en los ámbitos generales pues más complicado. Ok, entonces, bueno, el conjunto es no vacío, ¿verdad? Por lo menos está la misma función como extensión trivial de sí misma. Y entonces en ese conjunto, noten que son funciones, ¿verdad? El conjunto es una familia de funciones, ¿verdad? Eh, entonces en él definimos un orden parcial como G es menor o igual, entre comillas, ¿verdad? Recuerden que la forma general de decirlo sería G está relacionado con H si solo si tal cosa, pero bueno. Eh, por muchas razones realmente se utiliza, les decía la vez pasada, ¿verdad? El mismo símbolo. Así que pues sigámosle diciendo el mismo nombre de todas maneras, pues ese es el espíritu de la definición de los órdenes parciales. Eh, tener prácticamente las mismas propiedades, ¿verdad? Digámosle menor o igual. G es menor o igual que H, solo que acuérdense, no es el menor o igual usual. De hecho, aquí estamos diciendo sí, solo sí, tal cosa. Entonces, en este caso es si H es una extensión de G. O sea que el dominio de G está contenido en el dominio de H. Mm, Dice que acá, déjame chequear el libro, porque así como está escrito acá, tendría que ser una extensión propia, ¿verdad? O sea que no se consideraría ella misma, ¿verdad? Como una extensión. Chequeemos aquí lo que me dicen acá. Eh, si aquí usan solo estar como contenido propiamente, ¿verdad? Entonces parece que no se necesita, se deja por fuera, digamos, ¿verdad? Que podrían ser iguales. Permítanme un segundito. Ok. Eh, así que bueno, aparentemente entonces vamos a ver el dominio de la que es menor, está contenido en la que es mayor, pero como es una extensión, tiene que ser iguales en todo X en el dominio de G. Creo quizás una cuestión de notación, ¿verdad? Pero así como está, no habría con problema con decir que G, por ejemplo, bajo esta relación, es menor o igual que G. Así como dijimos, F es una extensión trivial de sí misma, ¿verdad? Eh, Aquí parece que se estuviera diciendo más como que fuera una extensión propia, o sea, sin incluir la misma como posibilidad. De hecho, más adelante se habla un poco de eso en la prueba, entonces quizás ahí aclaremos mejor eso, pero me parece así como está, ¿verdad? Que aquí esta D denota dominio, ¿verdad? Dominio de G contenido propiamente en el dominio de H. Si es así, eh, quedaría por fuera la misma G, ¿verdad? Pero esta condición fuerza a que sí, ¿verdad? Me parece, no sé, quizás en la notación aquí no hacen diferencia muchas veces los autores entre contenido y contenido propiamente, ¿verdad? Habría que ir a verla al inicio del libro para ver cómo utiliza concretamente esto, ¿verdad? Sabes que nosotros estamos, ya sé yo, por la mayoría de libros que uno utiliza en la carrera de matemáticas de nosotros, estamos como acostumbrados a diferenciar entre este y este, ¿verdad? Contenido y contenido propiamente, ¿verdad? Hay autores que para que hablar de propiamente lo que hacen es que le ponen así, ¿verdad? Como para indicar que de verdad estamos dejando por fuera el otro, ¿verdad? Que es la igualdad, que la estamos dejando por fuera. Entonces, habría que ver la anotación si es de este estilo o de este estilo, ¿verdad? Bueno, eh, lo que pasa es que uno cuando se mete a mucho detalle, pues más bien eh, se mete a problemas, ¿verdad? Para veces que es necesario. Ok, creo que aquí no hay tanto problema. Eh, Así que bueno, tenemos un orden parcial. ¿Habrá necesidad de verificar qué es orden parcial? Yo creo que así como palabreado, pues, podemos decir.
creo que lo podemos ver. Eh, Tiene que ser reflexivo. Ah, fíjense que ahí está, entonces ya. Con eso se aclara que tiene que incluir, la verdad, porque para ser reflexivo, entonces G tiene que ser menor o igual que G, ¿verdad? Ya está. Entonces aquí está incluyendo la posibilidad de ser el mismo, aunque, como les decía, pues aquí en la otra condición está de la igualdad, de ser extensión, ¿verdad? Como que si este lo utilizamos como símbolo de contenido propiamente, me pareciera que hubiera una pequeña contradicción aquí, ¿verdad? O un pequeño detallito. Pero no, de hecho, al querer comprobar que es orden parcial, ocupo eso, ¿verdad? Que G sea menor o igual que G. Eh, a ver, estoy confundiendo las propiedades reflexivas, se ocupaba, o creo que la estoy confundiendo con antisimetría. Entonces, déjenme abrir la presentación anterior, donde definíamos, no, si se ocupa, ¿verdad? Reflexiva. Y me quedé pensando si no se requería o solo antisimétrica, pero sí, ¿verdad? A tiene que ser menor o igual que A, ¿verdad? Entonces, ya con eso, pues, matamos la duda. Ok. Así que bueno. Bueno, ya que abrí este aquí, entonces, antisimétrica, si A es extensión, si G es extensión de H y H es extensión de G, eh, pues tiene que ser la misma, ¿verdad? Porque el dominio de una va a estar contenido en el de la otra, el dominio de la otra contenido en la primera, tienen que ser iguales entonces, y se da la condición de la igualdad, tiene que ser la misma, ¿verdad? Eh, Transitividad, si F es extensión de H, no, si H es extensión de G y hay otra extensión de H, entonces H va a ser extensión de G, ¿verdad? Pues se van a dar las condiciones de los dominios, ¿verdad? El dominio de una, contenido en el de la otra, el del otro en una tercera, ¿verdad? Y se va a dar la condición de las igualdades en el dominio de la más pequeña, entonces, sí, ¿verdad? Si no me siguieron ahí concretamente, hay que escribir, ¿verdad? Pero creo que no hay problema, ¿verdad? Ok, así que bueno, es un orden parcial, entonces nos estamos preparando para usar el lema de Zorn. Y entonces, fíjense, para cada cadena, recuerden que cadena, bueno, ya que lo abrí aquí, cadena era un subconjunto en el cual teníamos un orden total, ¿verdad? O sea que todos los elementos son comparables. Eh, y recuerden que eso, de repente, por ejemplo, uno dice, ¿por qué cadena? Ah, porque si todos los elementos son comparables, de cierta forma, como que yo los puedo poner uno antes de otro, ¿verdad? Como una especie de sucesión. Por eso como relacionarlo con cadena, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, tomo una cadena, o para cada cadena, definimos entonces sombrero como G sombrero igual a G si X está en el dominio de G. Y eso para cada G que está en la cadena. Noten que esa definición está un poco enredada ahí, ¿verdad? Pero aquí vemos que realmente no va a haber problema. Eh, Va a ser un funcional lineal, sí, porque está definida en términos de otras que ya son funcionales lineales. O sea, la linealidad de G sombrero viene directamente de la linealidad de G, ¿verdad? Es funcional también porque es funcional. Este es funcional porque este es funcional. El dominio de esta va a ser la unión de todos los dominios de las G que se consideran en la cadena. Esto porque como es una cadena, entonces se da la cuestión de que, recuerden que son funciones, ¿verdad? Y son extensiones de, de f, ¿verdad? El conjunto de las extensiones G de f. Entonces, todas cumplen el hecho de que el dominio de f está contenido en el dominio de G, ¿verdad? Esta condición. Eh, y entonces agarro cualquier par de elementos en E. El dominio de F está contenido en el de una, el dominio de F está contenido en el de la otra, el dominio de F va a estar contenido en la unión, ¿verdad? Son funcionales
Entonces, por definición de funcional, estaban definidas en espacios vectoriales. Y entonces, la nueva también es un funcional y entonces va a ser un espacio vectorial. Y además, el hecho de que sea una cadena me da esa relación entre los dominios, ¿verdad? Que van a estar como contenidos entre sí, ¿verdad? O sea, estoy definiendo una nueva función. Eh, y veo entonces que su dominio va a ser la unión de los dominios de las demás. Pero estos dominios van a estar contenidos unos en otros, ¿verdad? Entonces, al final va a ser alguno de ellos. Y como estos son funcionales, entonces su dominio tiene que ser un espacio vectorial, ¿verdad? Por definición de funcional. De manera que este es un espacio vectorial y pues decimos aquí, porque sea una cadena para implicar el hecho de que este va a ser alguno, ¿verdad? De los dominios, ¿verdad? Por la implicación esa de las contenencias entre los dominios de las extensiones, ¿verdad? Ok. eh, para ver si hay alguna ambigüedad, porque fíjense que si yo escojo un X, porque estamos diciendo G sombrero de X es G de X. Si X está en el dominio de G, pero podría haber un X que esté en el dominio de 2, distinta, ¿verdad? Entonces decimos, oh, ok, pero si son diferentes funciones, este G de X podría ser uno para G1 y otro para G2, entonces esto no sería una función. Pero veamos que no hay problema porque nuevamente la cuestión de ser cadena, ¿verdad? Es lo que me ayuda ahí. Si G1 y G2 están en la cadena, entonces G1 de X es igual a G2 de X porque es una cadena, o sea, eh, son extensiones y entonces son comparables, están en una cadena. Entonces, o G1 es extensión de G2 o G2 es extensión de G1. Entonces, independientemente de lo que pase, pues eh, G1 de X va a ser G2 de X, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. Y como es en la intersección, ¿verdad? Está en ambas, entonces no hay problema, ¿verdad? El X está en ambas, ¿no? El problema es con decir, pero si es un X que no, está en intersección, entonces, de hecho, eso implica que va a estar si, por ejemplo, si se da que G2 es extensión de G1, entonces X va a estar eh, en el dominio más pequeño, que sería el de G1, ¿verdad? Y viceversa. Ok. Bueno, tenemos entonces acá básicamente lo que estamos eh, haciendo es definiendo una nueva función G y aprovechándonos del concepto ese que tenemos de cadena. Yo les decía, bueno, la prueba no es muy no es muy, no utiliza conceptos muy rebuscados. Claro, tiene su enredo esto, pero el punto es que noten que estamos en un curso de análisis y casi todo esto es teoría de conjunto, ¿verdad? Aquí no estamos utilizando como que, por el teorema de el valor medio generalizado, qué sé yo, ¿verdad? Una cuestión así como bien específica de análisis, no la estamos utilizando acá, ¿verdad? En ese sentido es que les digo que la prueba utiliza ideas que no son tan rebuscadas en ese sentido, ¿verdad? Que lo más rebuscado aquí que vamos a utilizar es el lema de Son, ¿verdad? Que bueno, ese sí, digamos que es un resultado bien específico, ¿verdad? Eh, bueno, un axioma, no resultado, ¿verdad? Un axioma bien específico. Luego entonces, G o G sombrero es extensión de G, ¿verdad? Para todas las C que están en C, ¿verdad? Eh, Su dominio es el más grande, ¿verdad? Y es igual que todas las que se están considerando en la cadena, ¿verdad? O sea, es extensión de todas ellas. Por tanto, entonces, el sombrero es la más grande de todas ellas, ¿verdad? O sea, es una cota superior. Entonces eso era lo que me decía el lema de Zorn, ya que tengo esto abierto aquí. Supongan que toda cadena tiene cota superior, entonces el conjunto en el que se está trabajando, que es ordenado, tiene al menos un elemento máximo. Bueno, por el lema de Zorn, tiene al menos un elemento maximal que le llamamos F tilde, ¿verdad?
Recuerden que F tilde, pues no habíamos hablado en la demostración de una F tilde, solo la mencionamos aquí en el teorema, ¿no? Entonces, le llamamos F tilde al elemento maximal. Y entonces, bueno, no por arbitrariamente, sino, bueno, entonces esta va a ser la que estábamos buscando ahí en el teorema, ¿verdad? Entonces, como este está en E, entonces estaba formado por extensiones lineales de F, o sea que son funcionales lineales, satisfacen esta condición, eh, son extensiones de F, o sea que sí es como que candidato para lo que queremos, ¿verdad? Eh, um, entonces, tenemos esta condición para los X que están en el dominio de F tilde, ¿verdad? Eh, lo que falta es esto, ¿verdad? Que ocupo que sea para todo X en X. Y esta condición, ¿verdad? Y ahí solo tenemos que esto se cumpla para X en el dominio de F, o sea que lo que me faltaría ver es que el dominio de F tilde tiene que ser todo X, ¿verdad? Entonces ahí sí ya tendríamos todo. Ya tenemos que funciona lineal, ya tenemos que cumple la desigualdad, pero no tenemos que sea para todo X, ¿verdad? No sabemos si el dominio de esta F, ¿verdad? Eh, es todo X, ¿verdad? Quizás pues en todo caso esté relacionado con esto, ¿verdad? Entonces veamos eso, que el dominio de F tiene que ser todo X. Pongamos que no. Entonces existe algún elemento, ¿verdad? Que está en X, pero no está en el dominio de F tilde. Consideremos entonces al espacio generado por el dominio de F tilde, que es un espacio vectorial, unión con ese Y1, ¿verdad? Que no está en él, ¿verdad? Y1 no puede ser cero porque este es un espacio vectorial, entonces tiene al cero. Y dijimos que Y1 no está en este dominio, o sea, no está en este espacio vectorial, entonces no puede ser cero, ¿verdad? Recuerden que lo de que es espacio vectorial viene del hecho de que son funcionales y pues ya por definición las funcionales son funciones con dominio un espacio vectorial y con codominio el campo, ¿verdad? En este caso lo real, ¿no? Eh, así que bueno, y1 no puede ser cero. Luego entonces cada x se puede escribir eh, como cada x que está en y1, ¿verdad? Entonces, y1 es el espacio generado por el espacio vectorial unido con y1. Entonces, este, como es un espacio vectorial, digamos que ya hay tiene una base, ya hay una representación para los elementos que están aquí en términos de su base, pues no es necesario desarrollarlo eso. Simplemente decimos, bueno, y es un elemento de este espacio vectorial más un múltiplo de este, ¿verdad? Recuerden que el espacio generado es el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos que están aquí y en este caso, elementos que están aquí. Entonces serían ya la combinación lineal que viene de la base de este más lo que le agregamos, ¿verdad? Multiplicado por un escalar, ¿verdad? Puesto que las combinaciones lineales de un solo elemento, pues solo serían los múltiplos de él, ¿verdad? Eh, aquí pues decir que alfa es algún real, ¿verdad? Eh, esta representación resulta que va a ser única. No es trivial, ¿verdad? Porque estamos agarrando un X que está aquí. Sería como decir que, bueno, yo creo que sí hay resultados en álgebra lineal que me dicen que si yo tengo un espacio vectorial, le agrego otro vector que no es combinación lineal de estos, de los que están aquí, ¿verdad? Entonces, eh, una combinación lineal de los que están aquí más un término de esta forma, pues, o más bien
la base de esto unido con este vector va a ser una base para este espacio. Creo que sí hay teoremas de álgebra lineal que dicen eso, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras no es difícil de ver. Que es única, bueno, entonces asumimos que hay otra, ¿verdad? La típica. O sea, que hay otro y en el espacio vectorial y hay otro escalar, ¿verdad? Que representan al mismo vector. Pero bueno, mandamos este para acá, mandamos este para allá y entonces esto implicaría que y menos este otro y tilde estaría en el dominio de f porque y1 está en el dominio de f, ¿verdad? A ver, no, y está en el dominio de f. Entonces, si no, la razón es que y está en el dominio de f, y tilde está en el dominio de f, tilde, entonces y menos y tilde, como ambas están en el mismo espacio vectorial, entonces la resta de los dos también, ¿verdad? Pero y1 es distinto de 0. Perdón, no está en el dominio de f, ¿verdad? Entonces, eso implica que la única forma que se dé esta igualdad es que esto sea 0 y por tanto esto tiene que ser 0, ¿verdad? Eh, porque y1 no está en el dominio de f, entonces estaríamos diciendo que esta resta que está en el dominio de f es un múltiplo de un vector que no está en el dominio de f, ¿verdad? Contradicción, salvo que este vector fuera 0, y pues eso llevaría a que este sea 0 también, ¿verdad? Bueno, no que este sea 0, sino que esto sea 0 porque este es distinto de 0. Ya lo habíamos dicho aquí, ¿verdad? Y1 no puede ser 0, entonces eso obliga a que beta menos alfa sea 0, ¿verdad? O sea, beta igual a alfa y y igual a y tilde, que eran las disques nuevas componentes de la representación, ¿verdad? Ok, tenemos entonces unicidad de representación de vectores que están en este conjunto. Ok. Definimos entonces, fíjense, un funcional lineal, nuevo ahora, otro, ¿verdad? G1, aquí está mal la notación, a ver. Sí, 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 porque eh, esto es un espacio vectorial, esto es un espacio vectorial, en todo caso esto es un subconjunto de X, ¿verdad? Entonces, G1 no puede estar, si es un funcional, si aquí es, definimos un funcional lineal en Y1, o sea, con dominio Y1, ¿verdad? Como G1 evaluada en este vector, noten, esta es la representación que acabamos de ver, ¿verdad? De vectores en Y1. Y fíjense cómo se define. En términos del que ya teníamos, el elemento maximal, F tilde, es evaluada en Y. Vamos a ver si tiene sentido. Bueno, Y dijimos que era un elemento del dominio de F tilde, pues todo el sentido. Y más alfa por C, donde alfa es el escalar este, ¿verdad? Que viene de la representación. Y C es algún real. Lo único, pues, fíjense que aquí puede ser cualquiera, pero una vez que se escoge, no se mueve, ¿verdad? Arbitrario, pero fijo, ¿verdad? Ok. Eh, a veces eso suena contradictorio, pero no es verdad. Arbitrario, o sea, puede ser cualquiera, pero es fijo. Ah, una vez que ya lo escogí, ya no lo vuelvo a mover, ¿verdad? Ok. Acá, bueno, fíjense que no es tan evidente que es lineal, pero no es complicado de verlo. Una, porque está definido en términos de otro que ya es lineal, pero bueno, ese término aquí me da como para sospechar, ¿verdad? Entonces, para ver qué es lineal, pues la prueba clásica, ¿verdad? De que algo es lineal,
Entonces quiero ver que o G1 era, ¿verdad? Que siempre se me hace bien incómodo escribir en estas tablets. Eh, entonces G es lineal. ¿Qué significa? Que si yo lo evalúo en una combinación lineal, digamos alfa, X, bueno, X ya lo habíamos usado para espacio vectorial, alfa, ya lo veníamos utilizando alfa ahí, ¿verdad? Pero era para, bueno, no, sí, ya tenemos aquí. Entonces, qué sé yo, pongámosle A para los escalares, A y B, y para los vectores pongámosle, no sé, A mayúscula. Y como es una combinación lineal, otro escalar y otro vector. Ya veníamos utilizando X y Y, entonces voy a utilizar esto. Y mayúsculas para que aquí tengo las minúsculas. Ah, entonces, ¿qué quiero ver? Que esto sea igual a... Estaba por aquí, creo. Sí. Déjeme tratar de acomodar bien esto, que tengo un lío aquí con el cable este de los audífonos y la tablet en sí. Vamos a ver, tal vez así. Entonces quiero ver si es cierto que esto es igual a, ¿verdad? Por G de... El lapicito se me está arruinando. Vamos a ver con el dedo mejor. A por G de A más B por G de B. Eso significa que sea lineal, ¿verdad? Entonces, noten que no hay problema con ver que es funcional, ¿verdad? Porque está definido en un espacio vectorial, que es el SY1, ¿verdad? Esto tiene que ser un real, lo es, porque este es real, F tilde es un funcional, o sea que esto es real, real más real, real, o sea que no hay problema con ver que es funcional. Lo que no se ve evidente es que sea lineal. De hecho, el libro solo es de las cosas que dicen, no es difícil ver y creo que es cierto. It is not difficult to see que es lineal. Okay. Pues sí, usualmente no es algo difícil comprobar que, que algo es lineal, ¿verdad? Pero bueno, hay veces que no es tan cierto. Bueno, no, solo utilizamos la definición, ¿verdad? La definición de... Ah, por cierto, ya nos están enseñando la pizarrita. Ahorita, la definición es esta. Déjenme copiarla porque no está tan simplona. Entonces es F tilde evaluada en Y. Por cierto, en esto que estoy escribiendo acá, este A y este B son elementos del dominio de la función. O sea que son elementos de este tipo, cada uno de ellos, ¿verdad? Porque el dominio de G1 es Y1. Aquí, como les dije, es G1 en Y1, definida en Y1, ¿verdad? Que esto lo escribí mal. Eh, entonces, los elementos del dominio de G1 son elementos de Y1 que ya dijimos que tienen esta representación. Cada elemento de Y1 se puede escribir así, donde Y es un elemento de este, alfa es algún escalar, ¿verdad? Entonces, ese A y B que yo escribí ahí, los tenemos que escribir así. Entonces, hagamos eso antes de utilizar la definición. O sea, estos los podemos escribir como sería A por algún Y, voy a usar el mismo que estaba ahí, más alfa por C. Ese C, como les digo, ya está fijado para esta G, ¿verdad? Y de hecho era G1 que se llamaba, ¿verdad? G1, porque ya había más, ya se había usado G. Entonces, G1 aquí, G1 aquí, G1 aquí. Eh, entonces este C ya está como que amarrado con G1, ¿verdad? Este B entonces también tiene una representación así, el C ya está fijado, entonces lo que varían son Y y alfa, entonces pongámosle eh, pues Y prima, ya que aquí no estamos usando derivadas, alfa prima, C.
¿verdad? Entonces, eso solo sería la representación de este elemento, ¿verdad? Entonces, G1 está evaluado en todo esto, perdón. Entonces sería G1 para evaluarla. Bueno, aquí conviene decir dónde están los elementos, ¿verdad? Y' están en el dominio, ¿verdad? De F tilde. Y alfa y alfa prima son reales, ¿verdad? Y C también es real, ¿verdad? Entonces, pues lo que conviene es escribirlo, creo, así, ¿verdad? Como A por Y más B por Y prima. Vamos a asociarlo. Más, y vamos a agrupar para el C. A por alfa más B por alfa prima eh, por C, ¿verdad? A por alfa por C más B por alfa prima por C. Entonces noten que este vector tiene la forma, ¿verdad? Como y' está en el dominio, este era un espacio vectorial, entonces una combinación lineal de ellos también está en el conjunto. Entonces este es otro de esos y, ¿verdad? Que están ahí. Y este es un real, ¿verdad? Que es el que va multiplicando a c, ¿verdad? Entonces utilizamos la definición de G1. Eh, ¿Qué es esto? F tilde en Y más el escalar por C. Entonces, F tilde. Ya esto sería, lo voy a escribir bien. G1 evaluada en todo esto, entonces sería igual a F tilde evaluada en el vector a Y más BY prima eh, más el escalar, ¿verdad? Este por C. Vamos a ver. Ah, ahí. No, yo tengo que escribirlo así. Este Y1 era el que estaba fijo, sino entonces ahí no era agrupar para C, ¿verdad? Sino para... eh, es que estos son los que escribí mal. Entonces aquí no es C. Vamos a cambiar el color para que se note la modificación. No Y1. Seguramente si estuviéramos en vivo, ya alguien me hubiera dicho, ¿verdad? Y1, Y1 y Y1. ¿Verdad? En vez de C. Porque el C aparece hasta la definición del G1, ¿verdad? Entonces es el escalar que está con Y1 multiplicado por C, ¿verdad? El escalar que está con Y1, alfa, multiplicado por el real este C, ¿verdad? Entonces, ahora sí, A alfa más beta alfa prima por C. Ok. Eh, bueno, quiero ver qué es lineal, entonces yo quiero ver que esto, que es el resultado de evaluar esto, es igual a esto de acá. Entonces sería solo bueno, utilizar la linealidad de F tilde, saco el A, me queda F tilde de Y, saco el B, me queda F tilde de Y prima. Como quiero que me quede aquí A, agrupo para A, luego agrupo para B, y pues me va a quedar esto de acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si me queda en este pedacito de acá. Sería A por F tilde Y más alfa, ¿verdad? Y agrupando para B, F tilde de Y, ¿verdad? Y agrupando para B sería F tilde de Y prima. Aquí ya está bien incómodo para mí escribir, por eso se mira tan feo. Eh, Más, vamos agrupando para B. Entonces, alfa prima por C, ¿verdad? Ah, me faltó la C aquí.
Entonces más alfa prima por C, ¿verdad? Ok, sí, ¿verdad? Y entonces ya no me da para escribir más. Entonces fíjense que perdón, F tilde de Y más alfa por C, pues precisamente la definición, F tilde Y más alfa por C de G1 evaluada en Y más alfa Y1, ¿verdad? Eh, o sea que esto sería G1 evaluada en el vector, esto de acá, ¿verdad? En el vector Y más alfa por Y1. Este de aquí, ¿no? Y más alfa por Y1. O sea que esto es precisamente G de A, ¿verdad? Y esto también va a ser precisamente G de B, ¿verdad? F de Y, F tilde de Y prima, que ahí no está bien, ¿verdad? Pero eso es prima, eh, más alfa prima por C, es precisamente G de B, de aquí, ¿verdad? O sea, es cierto la linealidad, si, pues ustedes me dirán si era cierto lo que decía el autor, ¿verdad? De que no era difícil de ver que se daba esa linealidad, ¿verdad? Es cierto entonces. Eh, Esto es lo que verificamos, ¿verdad? Que es cierta esta igualdad. Pues se puede perder uno fácilmente, ¿verdad? Con la cuestión esa de la representación, de los vectores, en el espacio tal, ¿verdad? No es tan. Hay que escribirlo, ¿verdad? Para convencerse. Ok. Pero hay algunas cosas que sí es cierto, ¿verdad? Los autores dicen, eso se le deja al autor y hay veces que sí se les usa, hay veces que son cosas que son súper largas y pues que hay que escribirlas, ¿verdad? Hay veces que no tanto. Ok. Entonces tenemos ese nuevo funcional G1. Notamos que lo que queremos ver ahora es que, déjenme adelantar. Ah, sí, sí. Que ese G1 cumple la condición, ¿verdad? Para pertenecer al conjunto S y al final, fíjense, lo que vamos a concluir es que queremos concluir que X está en el dominio, ¿verdad? Déjenme ver aquí, creo que me falta, sí, es que me estaba adelantando, me quería como adelantar, entonces, sí, no, aquí esto tenemos que leerlo detalladamente, fíjense. Para alfa igual a cero, esto se va, solo me queda G1 de Y, esto se va, me queda F tilde de Y. Entonces G1 sería una extensión propia de Y, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, extensión propia era que no puede ser la misma, ¿verdad? O sea, recuerden que dijimos, la misma función se puede considerar extensión de sí misma trivialmente, ¿verdad? Y si decimos que es extensión propia, es que no puede ser la misma, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Sí, ¿verdad? Porque está definida en vectores que están fuera del dominio de F tilde, ¿verdad? Entonces es una extensión, porque por lo menos le estamos agregando por lo menos un vector, ¿verdad? Al dominio de F tilde. Entonces ya es una extensión, aunque solo sea en ese vector, pero realmente recuerden que en este espacio se consideran también todos los múltiplos de Y1, ¿verdad? Entonces realmente estamos, estamos extendiéndola en un conjunto infinito de vectores, ¿verdad? Pero si es extensión, es propia, ¿verdad? Porque, eh, vamos a ver, o sea, concluiríamos que no puede ser exactamente la misma por la razón de que esta pues ya tiene dominio distinto, ¿verdad? Para que fuera la misma extensión, eh, eso que llamaba extensión trivial, ¿verdad?
tendría que tener el mismo dominio, pero no, ¿verdad? Ya este dominio es más grande que solo este, ¿verdad? Entonces son distintos. Pero no pueden ser la misma función, ¿verdad? Eh, entonces el dominio de F tilde está contenido en el dominio de G1. Fíjense, vamos a probar que G1 también está en E. ¿Tiene sentido? Vamos a ver. G1 la definimos como en términos de F tilde, pero más otra cosa ahí, ¿verdad? Más un escalar. Pero noten que el dominio es esta expresión que parece que, vamos a ver, E dijimos, el conjunto de todas las extensiones lineales G de F que satisfacen esta para todo X en el dominio de G. Eh, pues no, como que no se puede decir mucho, ¿verdad? No, no se ve como para decir digamos que uno está queriendo, imagínense que uno está queriendo demostrar esto en una tarea. Entonces yo siempre me pregunto cuando leo estas demostraciones, aunque estas son demostraciones famosas, ¿verdad? Cuando aparecen en los libros estas cosas, usualmente es porque ya han pasado mucho tiempo, ya se han reescrito varias veces, de repente los autores las escriben un poco a su estilo, ¿verdad? Con sus notaciones y eso. Pero esto seguramente la primera vez que alguien lo hizo, quizás salió en una tesis doctoral de alguno de estos gallos, ¿verdad? Han o Banach, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces imagínense cuando ellos estaban tratando de probar eso, ¿verdad? Y uno dice, pues ya, ¿habrá forma de que se le ocurra eso a uno decir, voy a probar a ver si esto ocurre, pues? O sea, para que uno diga eso, uno tiene como que sospecharlo, ¿no? Pero no se ve, ¿verdad? Como que no se le hubiese ocurrido que esto pasa, ¿verdad? Que esta G1 que se definió está en. Claro, hay veces que las pruebas se escriben, ya sabemos, en análisis pasa mucho, que las pruebas se escriben como al revés, ¿verdad? Uno ve, esto es lo que ocuparía, entonces me voy yendo para atrás y ya después cuando uno escribe la prueba, parece como, wow, ¿de dónde salió eso, verdad? Muchas veces es como forzando a lo que uno quiere llegar, ¿verdad? Quizás pueda ser en esa línea. Pero bueno, eh, entonces vamos a probar esto viendo que satisface la condición para todo X en su dominio, ¿verdad? Que es la condición para estar en E, ¿verdad? Que hace poco lo fui a ver. Esto, pues el problema es que generaría la contradicción de que G1 es una extensión propia de F tilde, pero F tilde era el elemento maximal de E. Contradicción porque estaríamos diciendo que hay una G1 que es más grande que ella, es una extensión, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a hacer, es lo que sigue. Pero asumamos que ya lo tenemos. Entonces tengo contradicción, o sea que lo que asumí al inicio es falso, ¿verdad? O sea que es cierto que el dominio de F tilde es X y que F tilde es la que buscaba, ¿verdad? Pero bueno, falta entonces este detallito, entre comillas. Fíjense cuánto falta. Y lo que sí es que fíjense que es una cuestión de un poco tediosa, pero nuevamente no hay mucho argumento así como pesadísimo acá, ¿verdad? Pero si lo ven así por encimita, se ve como que bien largo esto, ¿verdad? Fíjense, F tilde es menor o igual que P, porque ya habíamos comprobado que P tilde está en E, ¿verdad? P, recordemos que era de ese concepto que definimos al inicio, sublineal, ¿verdad? Entonces, si combinamos estas dos, obtenemos que F tilde de Y menos F tilde de un Z, pues es lineal, entonces se puede juntar eh, por esta propiedad, entonces es menor o igual que esto. Eh, Sumo y resto un Y1, típico de análisis, ¿verdad? Y utilizo entonces esta desigualdad, esto entonces sería menor o igual que ya separado, ¿verdad? Y se reescribe. Fíjense que básicamente lo que se hizo de la desigualdad sería esto menor o igual que esto. Entonces los términos que dependen de z, estos dos, se mandan a la izquierda
Entonces este viene negativo. Y los que dependen solo de y, estos dos, se mandan a la derecha, ¿verdad? El y1 recuerden que es fijo, ¿verdad? Era aquel vector que vamos a ver, no quiero no, aquí simplemente se agregó aquí, ¿verdad? Como truco de análisis, sumar y restar algo. Y lo único es que no es variable, ¿verdad? Es arbitrario otra vez, arbitrario pero fijo. Entonces, fíjense, como el lado izquierdo no depende de y, entonces si yo tomo el supremo de esto en los zetas, ¿verdad? Que están en el dominio, entonces eh, esto se va a mantener igual y esta desigualdad siempre va a funcionar. Y similarmente, si en el lado derecho tomo el ínfimo, ¿verdad? Aquí recuerdan el mínima cota superior, máxima cota inferior. Entonces, pero el ínfimo ahora en los y's, esto no depende de z, entonces esto se va a mantener. Entonces esta igualdad se mantiene. Ya esto fíjense que está un poquito más rebuscadito, ¿verdad? Pero difícil de entender, no. Ahora, ahí donde les digo que se le ocurra a uno ese tipo de cosas, pues es lo complicado. Entonces, se ve que sí se mantiene esto porque este supremo es en Z, esto no depende de Z, entonces se mantiene esta igualdad. Este ínfimo es en Y, esto no depende de Y, entonces en términos de Y es constante, ¿verdad? Entonces no habría problema para ver que se mantiene la igualdad. Entonces, se denota la igualdad como este, para no escribir todo eso, m sub 0, este como m sub 1, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, tenemos que m sub 0 es menor o igual que m sub 1, ¿verdad? Entonces, para algún c que esté entre ellos dos, ¿verdad? En caso que fueran iguales m0 y m1, pues c tendría que ser el mismo también, ¿verdad? Eh, entonces se va a cumplir que la desigualdad, pues la podemos partir en dos, ¿verdad? M0 menor o igual que C, y M0 era lo que estaba aquí dentro del supremo. Se cumple para el supremo, pues con más razón se cumple para las partes, ¿verdad? Y similar en el otro lado, ¿verdad? Entonces, aquí es como, vuelvo a quitar los supremos eso, ¿verdad? Así lo diría uno como estudiante, digamos. Eh, Entonces, igual, acá esto solo interesa en los Z, ¿verdad? Y esto solo interesa en las Y. Entonces, estas dos las marqué como A y B aquí porque las vamos a utilizar en los siguientes razonamientos, fíjense. Para alfa menor que cero, recuerden que se quiere comprobar esto, ¿verdad? Entonces, para alfas menores que cero, vamos a hacer Z igual a alfa, el recíproco de alfa, ¿verdad? 1 sobre alfa, escrito así por más corto. 1 sobre alfa por Y en A. Entonces, a ver, tiene sentido. Bueno, Z es un elemento del dominio de F tilde. Y, ¿de dónde traíamos la Y? Desde aquí. Ah, bueno, sí, es un elemento del dominio de F tilde. Entonces, cualquier escalar, recuerden que el dominio de F tilde es un espacio vectorial, entonces cualquier múltiplo escalar va a seguir estando en el espacio, ¿verdad? Entonces, sí, tiene sentido. Sustituirlo aquí por Z, ¿verdad? Eh, estaba diciendo por Y, ¿verdad? Pero sería el mismo razonamiento, ¿verdad? Porque la Z viene como que desde ese mismo punto, ¿verdad? F tilde de Y, F tilde de Z. Ok. Entonces sustituimos Z igual a esto, ¿verdad? Aquí, no tendría acá para acá, solo es sustitución. Se multiplica ambos lados por menos alfa, que como alfa es negativo, menos alfa es positivo. Cambia la desigualdad entonces, ¿verdad? No, perdón, no cambia la desigualdad porque es positivo. Cambian los signos nada más, ¿verdad? Y además se simplifica. El alfa, recuerden que estos son funcionales lineales, entonces el alfa entra, ¿verdad? Y multiplica acá, por ejemplo, esto se cancela, ¿verdad? Entonces aquí solo me queda f tilde de y. Al ponerlo acá,
pues no, ahí queda la expresión, no pasa nada si lo meto ahí, ¿verdad? Este término se pasó a la izquierda, fíjense, a sumar, y este es y, ¿verdad? No es la y de acá. Y entonces, de hecho, aquí este más se me fue ahí, está de más. No puedo agarrar bien. Va, lo voy a marcar así. Entonces, solo simplemente sería que esto se reescribe como f tilde de y, se deja aquí, ¿verdad? Este menos alfa c se pasa a la derecha, ¿ok? Y este se pasa al otro lado, ¿verdad? Está aquí positivo, viene negativo. Entonces, esto sí tiene sentido, ¿verdad? Se hace porque esta es precisamente, noten la definición de aquella G1, ¿verdad? Que teníamos anteriormente. Entonces, lo que tenemos es que G1, ¿verdad? Acuérdense que también habíamos denotado esto como un X, ¿verdad? En el dominio de G1. Entonces, al final lo que tenemos es que G1 de esto, ¿verdad? Es igual a esto. Entonces, G1 de X, que sería esa expresión que nos quedó acá, sería menor o igual que lo que quedó ahí en el lado derecho, ¿verdad? Esto de acá. Y reescribiéndolo, eh, ahora sí, conviene meterlo, ¿verdad? Entonces, menos alfa por este, me queda esto, menos alfa por este, se cancela el alfa, me queda y esto también es x, ¿verdad? P de x. Entonces, ¿qué obtuve? G1 de x menor o igual que P de x. Parte de lo que quiero, por lo menos para los alfas negativos, ¿verdad? Aquí empezamos diciendo, aquí, para alfa negativo, para alfa cero no hay problema, ¿verdad? Porque si alfa es cero, entonces x, ¿verdad? Está en el dominio. Si alfa es cero, x es igual a y estaba en el dominio de f tilde, entonces no hay problema, ¿verdad? Eh, para alfa mayor que cero, entonces ahora usamos b, la otra parte de la desigualdad. Eh, de manera similar, ¿verdad? El mismo jueguito que hicimos acá. Entonces, fíjense, c es menor o igual que esto, multiplicando ahora por alfa, que es positivo, no altera la desigualdad. Donde conviene, pues, se mete, ¿verdad? Utilizando que esto es funcional, entonces se pone aquí, cancela, ¿verdad? Me queda esto. Aquí sí ya se metió también, me queda y más alfa y1. Nuevamente este era el x, ¿verdad? Entonces me queda p de x menos f tilde y mayor o igual que alfa por c. Se manda para donde conviene cada cosa, ¿verdad? Y entonces me queda que g1 de x es menor o igual que p de x otra vez. Ya lo dije más rápido porque es todo lo mismo. De acaso lo que ahora utilizando b en vez de a, ¿verdad? Ok, entonces, es cierto. G1 de x es menor o igual que p de x. Entonces lo de esta diapositiva era cierto. Probaremos que G1 está en E viendo que esto ocurre. Entonces es cierto que ocurre, entonces ya se completó la demostración, ¿verdad? Que el dominio de f tilde realmente sí es X, ¿verdad? Fíjense, es un argumento largo, ¿verdad? La demostración del teorema, obviamente, pues es un teorema famoso. Eh, y pues vemos que lo que da, pues, eh, ahorita directamente no podemos ver como que su aplicación, su utilidad, ¿verdad? Pero bueno, nos da extensiones. Recuerden que, por ejemplo, para que tengan una idea, nosotros teníamos teoremas similares eh, cuando hablábamos de completaciones, por ejemplo. Si recuerdan ahí, lo de las completaciones era que, ok, si un espacio no era completo, entonces lo podía completar. Y se hacía a través de una especie de extensión también. Eh, y entonces, si recuerdan después al final, lo que pasaba es que uno venía y decía, ok, este no es completo, pero lo completo, uso su completación. Y ahí uno ve la utilidad, ¿verdad? Entonces aquí, ahorita, pues no se ve. De hecho, la primera vez que en el curso anterior que vimos el teorema ese de extensión, de completación, perdón, yo les decía, bueno, esto ahorita no se ve, se miraba bien abstracto y eso, pero ya después uno se quedaba con el resultado, ¿verdad? Y lo que decía simplemente es, ok, no es completo, pero lo completo. Así bien práctico, ¿verdad? Entonces, aquí pues, una cuestión similar va a ser como decir,
Ok, este funcional solo está definido en este subespacio de tal. Pero yo sé que lo puedo extender, ¿verdad? Y que ese otro funcional va a tener las mismas propiedades, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí es que se va a utilizar para probar otras cosas, ¿verdad? O sea, yo no se pone a pensar, ahí, bueno, pero esto sí, ¿en qué lo voy a aplicar? Como pensando en aplicaciones realmente de matemática, ¿verdad? Pues, ahí no se le ve, ¿verdad? Pero es más una cuestión de una herramienta teórica, ¿verdad? Para comprobar otros resultados, ¿verdad? Eh, lo que sí es que creo que no nos va a dar como para, ahí lo que les tocaría es como seguir la línea, ¿verdad? Yo les dije que pienso que creo que vamos a llegar como hasta la 4 o 5 por ahí. Entonces, puede ser que hasta acá, en ninguno de los teoremas que veamos aquí más adelante, digamos, entonces esa utilidad que les digo, ¿verdad? De hecho, aquí, hasta este punto, creo que solo son vamos a ver, aquí se define otro operador adjunto, pero creo que ahí no se utiliza Hambana. Y estas otras, creo que son las otras versiones del mismo teorema. A ver, este es de Rees. Creo que aquí sí. Sí, aquí sí se va, aquí sí se va a ver. Pero fíjense, adelantándonos, ¿verdad? Del teorema de Hambana, para espacios normados, sabemos que F tiene una extensión y solo esto se utiliza. Ya sé que se puede, ¿verdad? Ese es el tipo de utilidad, ¿verdad? Es que aquí me dan, sí, sí. De hecho, había olvidado esta sección que es puramente una aplicación, ¿no? Entonces, en esta es que están las otras versiones del teorema de Hambane, ¿no? Para espacios normados, para acotados. Creo que este es el de los complejos, que va generalizado, pero a complejos, ¿no? Ok. Bueno, nos quedamos entonces aquí por hoy. Ya tenemos, pues, nuestra primera versión de Hambana. Les dejo ahí ya para que vayan también avanzando en sus tareas. Eh, y bueno, pendientes ahí para la próxima video o reunión, ¿verdad? Saludos a todos, jóvenes.